como el dicho, actitud. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo, quien pertenece toda la gloria, la honra y la alabanza. Estamos una vez más acá en vivo y en directo en Radio Tu Encuentro 105.9 en la comuna de La Granja. Bendecimos, alabamos y exaltamos el nombre del Señor, porque Él ha tenido misericordia de nuestras vidas. Si no fuera por el Señor, no podríamos abrir los ojos en la mañana, no podríamos disfrutar de ese maravilloso sol que calienta nuestro organismo y fortalece nuestros huesos, no podríamos respirar ese maravilloso aire, aunque con un poco de smog, pero gratuito. Alaba lo que Él vive. Así que estamos contentos de poder estar acá en su programa A los Pies de la Cruz. Me acompaña mi querido hermano Juan Carlos Díaz. Dios le bendiga, hermano Juan Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, gracias al Señor. Bendecido de parte del Señor. Un día de trabajo que tuvimos por allá por Valparaíso. Así que bendecido de parte de la misericordia del Señor. Así es. Bueno, hoy día fue un día especial, un día maravilloso, donde pudimos estar viajando a la ciudad de Valparaíso. Estamos hablando de 1 hora y media prácticamente en vehículo. Y estuvimos tempranito en la mañana, entramos a las 10, más o menos, un cuarto para las 10 de la mañana a la cárcel, habiendo salido de la iglesia, ¿no es cierto? Tipo 1 de la tarde, ¿no? 7 de la tarde salimos de aquí para allá y de allá para acá como a la 1 y media, más o menos. Toda la mañana ya gozándonos de la presencia del Señor. Aleluya. Y de verdad que es un tema bastante maravilloso, bueno y también profundo para poder compartir con ustedes, ya que hoy día muchas veces las iglesias se están entreteniendo en muchas cosas, en obras sociales, nos entretenemos tal vez en gozarnos en el cántico de la iglesia, los cultos, ver a los niños cómo cantan, las dorcas cómo cantan, los jóvenes cómo cantan, las oportunidades especiales que se hacen, pero hay cosas que son bastante fuertes hablarlas y que también son bastante bíblicas, y de hecho la palabra del Señor va a hablar un tema pero muy, muy importante respecto acerca de la cárcel. Y para eso hemos pedido a nuestro hermano Pablo Maldonado, que es miembro de nuestra congregación. Estamos hablando del Ministerio Evangelístico y Cruzada de Poder acá en la comuna de La Granja. Dios le bendiga, hermano Pablo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bendecido por este día. Aleluya. Porque fue un día bendecido de gracia de Dios, porque hoy día vimos la gloria de Dios en la cárcel de Valparaíso, en el módulo 103. Así es. Cierto, Dios abrió las puertas de esos lugares y gracias a la misericordia de Dios podemos entrar y testificar de que Cristo cambia. Amén. Cierto, hay una hermosa iglesia adentro, hermano, y también hay almas que no conocen a Cristo y hoy día los gozamos, ¿no? Y Dios nos bendijo. Gloria a Dios. Cierto, amén. Dios tomó a mi pastor y predicó y 7 almas se convirtieron a Cristo hoy día. Aleluya. Bendición, pues, hermano. Amén. Por eso me siento bendecido, porque Dios nos muestra su misericordia, hermano. Por eso le doy gracias a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar al Señor, porque es mucho más importante pedir la dirección del Espíritu Santo para poder hablar lo eterno, lo divino, lo sacro, lo importante que es la palabra del Señor. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, vamos delante de su presencia, Dios mío, como es lícito, como es debido, Sí. a través de su Hijo Salvador, Señor Jesucristo, por el cual podemos ser justificados delante de usted, Dios mío. Gracias por su amor, gracias por su misericordia, Dios mío. Le damos las gracias por permitirnos en este día, Dios mío, de poder estar en este medio radial, Dios mío, para exponer lo que usted ha puesto en nuestros corazones, Así Dios es, mío. amén. Sí, en esos lugares, Padre eterno, hay necesidad. En esos lugares, Dios mío, donde se mueven el trabajo de las tinieblas, Dios Amén. mío, contra esos jóvenes, Padre eterno. Gloria En a el Dios. nombre de Jesús, Dios Amén. mío, que todas las personas que escuchen este día, este programa, Dios mío, recapaciten, Dios mío, mediten en sus corazones, Dios mío, mediten, Dios mío, en sus pensamientos, Padre eterno, que es Alabado una sea cosa seria, Dios mío, que es una responsabilidad muy grande la que Dios ha puesto en este tiempo en las manos de la iglesia de Jesucristo, Dios Amén. mío. Gracias le damos, Padre eterno, por este privilegio, por este honor, Dios mío, por esta bendición, Padre eterno, de llamarnos hijos suyos, Amén. Dios mío. Todo esto, Padre eterno, este programa, lo que se diga, lo que se haga, lo que se ministre en este día es solamente para su gloria, Padre, Amén. Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Alabado sea el Señor.
Bien, alabamos al Señor porque Dios ha sido bueno con nuestras vidas, su gracia, su misericordia nos ha permitido poder estar sirviéndole y aún como Dios demanda, como Dios quiere, y quisiéramos hablar acerca del tema de la cárcel, ya, porque algunos lamentablemente no van a la cárcel, hay muchas personas que no les gusta estar entre medio de personas que han sido desechadas por la sociedad, personas que la misma sociedad ha marginado, creyendo que no pueden vivir en un estado de sociedad por la peligrosidad que puedan tener, ¿ya? Y obviamente los hemos condenado a que estén encerrados, algunos de por vida. De hecho, la ley humana establece cantidades de años de acuerdo al delito. Sí, Y obviamente eso hace que nosotros podamos, como seres ciudadanos, meditar que cualquier hecho, cualquier tentación, porque hay personas que se transforman en delincuentes, no porque sean malos, no porque sean personas, ¿no es cierto?, hijos del diablo, como se les llama, o personas que sean pervertidas, malvadas, asesinos, sino que lamentablemente por el acto del delito que se comete se llega a otro delito más grave. Por ejemplo, yo he conocido personas que han robado para comer y que después cuando están en la cárcel, lamentablemente entran, por así decirlo, a la universidad del delito, porque ahí están los más avesados. Ahí están los delincuentes que lamentablemente de una u otra forma llegaron ahí, robaron banco, se les presentó el vigilante, tuvieron que matarlo, los pillaron por asesinos, les dieron 20 años, 50 años, y lamentablemente tienen que estar ahí haciendo una conducta para poder tener algún beneficio, para poder salir. Y nosotros como cristianos necesitamos meditar cuál es la postura de la iglesia, cuál es la posición de la iglesia ante estas personas. Porque si bien es cierto, predicamos la palabra en la calle, predicamos el evangelio en las iglesias, salimos a las plazas, vamos a los lugares públicos para poder hablar de la palabra, en las ferias, en los parques, bendito sea el Señor, pero llevamos este mensaje a la cárcel. Aleluya. Algunos han dicho por ahí que cuando Jesús, en el libro de Mateo capítulo 25, Sí, amén. ahí mi hermano Pablo si lo puede leer por favor, cuando el Señor llama a juicio, ¿ya? Y tiene que juzgar a todas las naciones en el juicio final, cuando estemos ahí delante del Señor y el Señor nos haga un llamado. ¿A qué? A poder presentarnos delante de Dios y no a defendernos, sino que simplemente a escuchar una sentencia. Aleluya. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Aleluya. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Gloria sea el Señor. Amén. Ahí el Señor va a demandar a toda criatura, uno a la derecha, otro a la izquierda, Sí, amén. y no voy a hablar de ese tema de que el pastor separa a los cabritos de la oveja, porque ahí está hablando del Señor. O sea, Dios tiene el derecho y la autoridad suficiente, gloriosa, de poder separar la cizaña del trigo, de separar al lobo del cordero, de separar al que sirve a Dios y al que no sirve, y están dentro de la misma iglesia. Cuando el Señor separe a algunos, le va a decir: estuve en la cárcel y no me visitaste. Aquellas personas que jamás han ido a la cárcel. Nosotros podemos decir con este texto que cuando el Señor tiene hijos que le han seguido, por ejemplo, hablando
si una persona se convierte a Cristo, que fue un delincuente, se convierte a Cristo, sirve al Señor, y pasan algunos par de años, como mucho ha pasado en la vida real, 5 años, dejan de servir al Señor, se van al mundo, van a darse la oportunidad de robar algo o cometer algún delito, y caen presos y vuelven a ser, ¿no es cierto?, encerrados tras los barrotes. Ante esa circunstancia, ellos se vuelven al Señor, y es lógico, si en la cárcel no hay quien predique, si en la cárcel no hay quien hable de la palabra, ¿quién se va a entregar a Cristo? ¿Quién se va a entregar al Señor? Si dentro de la cárcel no se hace un culto de evangelismo, si no entran los hermanos a predicar, si no hay gente que tiene voluntad de poder salir a las cárceles. Hoy día hay muchos pastores que se están entreteniendo con la iglesia, tal vez saliendo a la calle. Muy buena obra, siga haciéndolo y gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que nosotros orar al Señor para que Dios dirija nuestra vida y para que Dios haga un llamado a nuestra conciencia y un llamado a la iglesia de Cristo. Hoy día tenemos una necesidad imperante, tremenda, grande, casi catastrófica, porque muy pocos hermanos van a la cárcel. Sí, Y hay algunos hermanos que no se hacen el tiempo, que están tan embuidos en lo material que no les interesa ir a la cárcel, pero cuando el Señor nos llame a juicio, el Señor también nos va a decir: estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve en la cárcel ahí y tampoco me fuiste a ver. Y les va a decir a los que están a la izquierda: apartados de mí, hacedores de maldad. Creemos por la palabra del Señor que el Señor le está hablando a los que conocen a Cristo y que nosotros como cristianos tenemos que ir a ver a los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos también son hijos del Señor. Amén. O sea, llega un momento en que la persona se arrepiente. Algunos dicen: no, yo no le creo a un delincuente cuando se entrega a Cristo, porque el delincuente siempre va a tener la misma mente. Si un cristiano dice eso, es porque verdaderamente no conoce el poder transformador que tiene el Cristo de la gloria. Aleluya. Podríamos negar con esas palabras que todo lo que hemos visto con nuestros ojos respecto a muchos hermanos que han pasado por la cárcel y que el Señor afuera los ha llamado, los ha cambiado, los ha transformado, que hoy día son gente de bien, gente responsable, buenos padres, buenos amantes de su esposa, personas que han sido leales, honestas, buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Estaríamos diciendo que eso no existiría, y la verdad misma y la realidad misma estaría confrontada con esas palabras de muchas personas que dicen que una persona que ha estado en la cárcel, que ha sido preso por robo, por hurto, por robo frustrado, por asesinato, estaría diciendo que no podría cambiar. Pero gloria a Dios que muchas personas de las que están afuera, que han pasado por esa universidad de la vida, esa universidad que muchos novatos, que son sanos, muchas veces aprenden maldades. Incluso hasta los mismos gendarmes, que son muchachos que llegan de ¿cuánto? 19, 24 años, que llegan a la cárcel y que poco a poco, a los 2 años, adquieren una nueva verborrea, saben hablar en coa, saben tratar a la gente de una manera terrible, después que fueron personas sanas, meten celulares, meten droga, meten muchas cosas que están prohibidas y que obviamente el departamento del gobierno, que sería el departamento de gendarmería, tendrían acceso también a una igualdad de estos tipos que están adentro y de muchas personas que están adentro y que no se han arrepentido a Cristo. Por eso es importante tratar este tema. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿no es cierto?, que el Señor va a reclamar. El Señor va a tener que de alguna manera juzgar a todos aquellos que no han hecho la perfecta y santa voluntad del Señor. Eso significa que no solamente son salvos los que están en la iglesia, porque algunos por ir a la iglesia creen que es garantía de ser salvo. No, hay muchas personas que están en la iglesia, que se sientan en la iglesia, pero que no hacen absolutamente nada por la causa de Cristo. Ahora, en el Isaías capítulo 61, cuando hablamos de la misión del Mesías, vamos a hablar primero que nada una de las cosas que Jesús vino a hacer. Y una de las cosas que Jesús vino a hacer es abrir las cárceles. Amén. Mano Carlito, por favor, Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante. Y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Amén. A proclamar el año bueno de la voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Eh? Oiga, ahí muestra la condición de un preso. Sí. El Señor vino a dar libertad Amén. a los oprimidos, a los afligidos, a los que están en la misma cárcel. Ahora, si nosotros analizáramos cómo está un preso, cómo se siente, ¿ah? ¿Cómo se siente un preso en la cárcel? ¿Cómo se siente un preso en la cárcel? Afligido, angustiado. O sea, en lo personal a mí realmente yo igual tuve preso. Ya. Y en lo personal a mí, por ejemplo, mi mamá nunca dejó de ir a verme, pero hubieron situaciones que de repente no me podía ir a ver. Y quedaba triste. Quedaba triste cuando no la veía llegar. Se le desgarraba el corazón. Sí, pues quedaba triste y me hacía miles de preguntas, ¿cómo estará? ¿Estará enferma? Y se me afligía el alma, el corazón, de poder verla, de no poder verla, de no poder saber, porque en ese tiempo era muy difícil. Ahora hay celulares dentro de la cárcel. En el tiempo que yo estuve preso era muy difícil que alguien tuviera acceso a algo para llamar. Claro. Y era algo tremendo, una aflicción tremenda. Una aflicción tremenda. Cuando no me iba a ver y cuando me iba a ver. También. También, después del momento que terminaba la cita, verla salir. Es un Solita y con su edad, con sus canitas y algo tremendo. Es algo tremendo, una tortura tremenda. Aparte de estar privado de libertad, los sentimientos se les revuelven enteros. Pero después cuando ya están solos, ahí en la cárcel, sabiendo que hay otras personas que tienen un carácter fuerte, que hay personas que hacen negocio adentro, Claro. para adquirir ciertos recursos económicos y para poder imponerse dentro de la jerarquía, porque dentro de la cárcel también, entre las personas que se conocen, hay ciertos grupos. Amén. Y esos grupos, ¿no es cierto?, se enseñorean unos de otros, logrando, ¿no es cierto?, avasallar a otras personas, y si alguien quiere imponerse contra ellos, tienen que pelear. Exacto. Ahí vemos, ¿no es cierto?, que también están las luchas cuerpo a cuerpo, con esas lanzas que les ponen cuchillo, que les ponen fierro, ciertos punzones amarrados, para poder, ¿no es cierto?, usarlos como brazos muy largos, para poder defenderse de un otro. O sea, en otras palabras, es una verdadera carnicería que muchas veces dentro de la cárcel se habla, se ve. De hecho, en las noticias muchas veces han salido, ¿no es cierto?, ciertas noticias donde mueren 2 o 3 internos porque están peleando, lamentablemente están tomando de alguna manera el derecho por sobre los demás. Ahora, vemos la condición que estas personas están en la cárcel. Vemos esa condición. Y esas personas sufren todos los días. Ahora, ¿es bueno que la iglesia de Cristo vaya, entre y les lleve una palabra de esperanza? Porque muchos predicadores, muchos pastores no lo hacen, primero que nada. Otros se justifican diciendo que cuando Jesús, según Mateo 25, nos llame a terreno, que Jesús estaba diciéndoselo solamente a la iglesia de Cristo. En otras palabras, que los hermanos, la iglesia, tienen que ir a ver a los hermanos que cayeron en pecado, que están presos en la cárcel, o que a lo mejor los tomaron presos por la causa de Cristo, por predicar a Cristo, por la palabra, o a lo mejor el hermano lo agarró el diablo, mató a la señora, eran muchos los problemas, o viceversa, la señora mató al marido, la mujer está en la cárcel. Algunos dicen que solamente hay que ir a verlos a ellos, porque los demás, por no tener a Cristo, que se condenen o que tienen el derecho a morirse, porque son males dentro de la sociedad. Ahora, ¿qué dice la Escritura al respecto? Porque la Biblia habla acerca de la cárcel. La Biblia habla acerca de este lugar que, de acuerdo al contexto histórico del pueblo judío, los judíos no le quitaban la libertad a sus prisioneros. ¿Sabe usted eso? Porque, por ejemplo, cuando vemos el ejemplo de José, ¿qué hacen los hermanos de José? Usaron una cisterna seca. En la antigüedad usaban cisternas secas. Recordémonos el caso también del profeta Jeremías,
cuando usaban cisternas abandonadas y que a veces también les echaban agua o de alguna manera estas como ya estaban secas o volvían a brotar el agua, empezaba a haber lodo, allí los dejaban, ¿no es cierto?, con la humedad, con la hediondez. Y eso es un prototipo de la cárcel que hoy día existe. Porque no me diga usted que las cárceles son un palacio. No. ¿Puede usted dar alguna descripción de esto, por favor? Sí, bo. Y ese es el gran problema, que a lo mejor algunos no quieren ir a predicar. Si el otro día andábamos predicando y los metimos al módulo de disciplinario. Al 114. Claro. Y los más malos. Claro, y el patio estaba lleno como de agua servía. Hediondo. 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 Y dije, oh, señor. Baños tapados. Sí, pues excremento por todos lados. En el patio. Claro, o sea, el agua, una hediondez tremenda, digo, por eso a lo mejor algunos están tan bendecidos de parte del Señor en la calle que no quieren meterse a estos lugares. Oiga, hay una cantidad de hermanos que hoy día están en las iglesias sirviendo a Dios que estuvieron en la cárcel. Estuvieron ahí adentro, angustiados, terribles, rogaban que fueran los hermanitos a visitarlos, que oraran por ellos, que los ungieran porque sabía que había un Dios poderoso que los podía sacar. Sí. Dios los sacó, pero ahora son terriblemente mal agradecidos. No pasan ni por fuera de la cárcel. O sea, no, se olvidaron. Sí. Y eso yo creo que es una falta de consideración con Dios, de a dónde lo sacó el Señor. Sí. Ahora, tenemos esa postura de la cárcel. Ya tenemos esa postura donde hay mucha necesidad, donde es necesario hacer, ¿no es cierto?, una conciencia, criar conciencia con el tema, porque la cárcel es dura y usted cuando entra, uno ve rostros pálidos, rostros acabados, rostros, ¿no es cierto?, que figura la angustia, los ojos que hablan por sí solos, la condición física. O sea, usted puede ver a las personas que sin valores, sin amor propio, personas que por haber cometido un delito, algunos para comer, la mayoría los roba para poder darle algo a la casa, porque no saben una carrera, no tienen profesión, muchos de ellos son analfabetos, no saben leer. Hacia el sur de Chile, ¿cuántas personas que no tienen estudios ni siquiera básicos? Tuvieron que robar una gallina, un caballo, despostaron una vaca por ahí, los pillaron, los metieron presos, le dieron 5 años más un día, otros que todavía no salen, otros guasitos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted el ejemplo del chacal de Nahuel Toro? Yo sé que para muchos radio oyentes que están en estos momentos escuchando el programa Los Pies de la Cruz, deben recordar el caso del chacal de Nahuel Toro, que fue un hombre que era ignorante, que no sabía leer, no sabía escribir, apurado sabía hablar. Un hombre que tuvo una esposa, una mujer a la cual maltrataba, la golpeaba si no hacía lo que él quería. Y tuvo, pero muchos hijos, 5, 6, 7 hijos me parece. Y cuando se dio cuenta que estaba encerrado en el alcohol, cuando no había trabajo, cuando no hallaba qué hacer, cuando su esposa, ¿no es cierto?, le exigía, bueno, ¿qué vamos a comer? Tú no trabajas, trae para la comida para los niños. El hombre, por no tener una preparación educativa, por no tener una preparación psicológica, por no tener una iglesia, un mensaje de salvación y de esperanza que pueda alcanzar a ese tipo de personas que están en los montes, en los valles, en los lugares, ¿no es cierto?, periféricos a la comuna del país donde se vive. Estamos hablando en Brasil en la favela, estamos hablando en Chile en los campamentos, estamos hablando en países, ¿no es cierto?, ya sean latinoamericanos, que tienen cierto grado de alfabetismo, ya sea del oriente, aquí en Chile también, ¿no es cierto?, que esas personas por no tener una preparación, lamentablemente cometen lo que le hizo este chacal, ¿no es cierto?, este hombre que mató a la esposa con un hacha, persiguió a los niños, a varios de ellos los pilló durmiendo, les mandó un hachazo en la cabeza, murieron de inmediato, a 2 o 3 de ellos los salió persiguiendo por el campo hasta que los pilló, los ahorcó, les dio su hachazo y los mató. Mató a toda la familia. ¿Qué hizo el Estado chileno? Búsquelo usted en internet. Yo sé que si usted ve la película va a quedar pero impactado. Si es del país o si es de otro país ajeno a Chile, vea lo que pasó en este país, porque la historia del chacal de Nahuel Toro es veridísima, es realidad. Sucedió acá en el sur de Chile. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el gobierno para que este hombre pueda saber por qué causa estaba preso?
ya no en una cisterna vacía como habla del Antiguo Testamento, sino en un lugar donde hay psicólogo, donde hay una ayuda social, donde hay enfermería. Le enseñan a hablar, le enseñan a leer, le enseñan a comportarse. El hombre se aferró a Dios y una vez que aprendió a leer, aprendió, ¿no es cierto?, a comportarse, aprendió a reaccionar de buena manera, entonces le salió la condena y acá en Chile le dieron la pena de muerte. ¿Qué le parece esa actitud gubernamental? Hoy día la iglesia evangélica, estamos hablando especialmente la que tiene a cargo la penitenciaría de Santiago de Chile, es una penitenciaría que lamentablemente se ha vuelto Un negocio. Un negocio. ¿Para qué estamos con cosas? Se ha vuelto un negocio. Se ha vuelto la forma de poder vivir para ellos sin ofrecerle un servicio real a los internos. Porque los internos, más que necesitar una persona famosa, más que necesitar dinero, lo que necesitan los internos es un cambio en el corazón de los hombres. Es un cambio. Y ese cambio no lo hace el pastor, no lo hace el predicador, no lo hacen las mujeres de la iglesia, no lo hace un teólogo, ni siquiera un psiquiatra. Ese cambio lo hace Jesucristo en el corazón del hombre. No hay otra forma. Hermano Pablo, usted me parece que en los años 2012, 13, estuvo a cargo de uno de la Galería 12. Esto está en la penitenciaría de Chile. Sí. La cárcel necesita el mensaje evangélico. Sí, amén. La cárcel necesita que hayan personas que tengan buena voluntad. Sí, amén. A nosotros nos han pedido, por ejemplo, que llevemos material bíblico. Si tuviéramos más plata, regalaríamos Biblias. Sería tremenda bendición. Y de a poco tal vez vamos a llevar tratados. Ya tenemos una caja de libros del Evangelio según San Juan para llevar la próxima vez. Tenemos cierto material para que estas personas puedan leer la palabra, puedan leer ahí en el metro cuadrado donde ellos viven, porque no tienen una suite. Cuéntenos ese mundo de adentro necesitado, y después nos habla acerca de lo malo que ha hecho un segmento de la iglesia evangélica en Chile. Porque hay un segmento que lleva la palabra. Sí, amén. Lleva un mensaje de salvación. Las almas vienen a Cristo, se arrepienten, ¿no es cierto? Se vuelven al Señor, se dan cuenta que lo que están haciendo está mal, quieren salir a la calle, pero ya con otra visión, con otro deseo de vida. Ya no hacer lo mismo, sino hacer un bien para la sociedad. Pero hay otro segmento evangélico que está jugando al fariseísmo, está jugando a la hipocresía, a la maldad y a la mentira. Por favor. Sí, amén. Sí, pues cuando yo estuve en el año 2012, 2013, y era lindo servirle a Dios dentro de una cárcel porque Dios se movía, ¿cierto? Los hermanos, había una unión tremenda ahí, y todos los hermanos lo único que pensaban es que donde ellos vivían se convirtieran a Cristo, porque entraban pastores de diferentes congregaciones, entraban hermanos de diferentes congregaciones, y todos eran uno solo. No había una diferencia. No había una diferencia que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, que yo soy del ministerio de allá, que yo soy del ministerio de acá, no. Era algo hermoso lo que se vivía. Y todo lo que hacía dentro de la cárcel, Dios lo hacía. No había, de afuera no había ayuda, no había prácticamente monetariamente, de afuera no ayudaban. Pero resulta que empezó como todo a cambiar, de repente empezó todo a cambiar. Empezaron a cortar, como se dice, cortar cabeza, empezaron a sacar todos los hombres de Dios que iban a predicar por amor a las almas, así de un día para otro los sacaron a todos. Estamos hablando del año 2012 al 2013. Exacto. ¿Qué ministerio es el que estaba a cargo de la iglesia, o sea, de la iglesia interna a nivel nacional? Resulta que en esos tiempos entró un proyecto. Un proyecto que venía, si no me equivoco, de Brasil, que se llamaba APAC, que decía amando al preso, amando a Cristo. APA. Y resulta que con ese proyecto se formó lo que es capellanía a nivel nacional, que hay un capellán nacional, y en cada región hay capellanes. Ya, eso lo hizo el Estado. El Estado formó capellanes. Conforma a lo que se estaba haciendo en las cárceles de Brasil. Ya. Pero resulta que de allá lo trajeron para acá para implementarlo aquí, porque allá dio fruto, porque lo ejecutaron de diferentes formas.
Ya, no como acá. No como acá, po, por ser allá realmente amando al preso, amando a Cristo, así como se pronuncia, lo hicieron allá. Po. Fue una O sea, realidad. claro, todo lo que ayudaba al gobierno, todo lo que ayudaba al Estado, era realmente para los internos. Realmente las personas que hacían eso amaban a Cristo porque llevaban, ayudaban a los internos. Era como cuando el pastor le da su vida por la oveja, los hombres, todo lo que recibían, iban y lo daban para que los internos pudieran conocer a Cristo, pudieran tener una forma de rehabilitarse, le entraban quizás herramientas, los preparaban, hacían talleres, de una u otra forma los ayudaban. Claro. Pero aquí en Chile, como por el año 2012-2013, se metió eso en la penitenciaría. Pero resulta que el gobierno aquí en Chile les da al año cerca de 950 millones de pesos. Wow. Para elaborar una infraestructura evangélica dentro de las cárceles, o sea, para ayudar a los internos evangélicos Ya. a vivir mejor, a restaurar sus lugares de culto, sus habitaciones, ¿cierto? Imagínense, galerías que estaban todas destruidas, que no había, en el piso habían puro hoyo, los pilares no habían pilares, no habían camas, no había nada. Pero resulta que de esos 950 millones, ellos pensaron en ayudarlo, pero esa plata nunca llegó. Ya. ¿Usted tenía algún cargo dentro de en esos años, en ese momento, para tener toda esa información? Sí, fui el tesorero de toda la remodelación de una de las galerías más grandes de la Penny. El tesorero. El tesorero. Aleluya. O sea que nunca llegó la plata ni a sus Yo era- manos, ni tampoco a poder decir, aunque no llega a sus manos porque usted también era interno. Pero por último decir ya, hay que pintar toda esta galería, hay que los barrotes hay que volver a resoldar, Claro, hay que poner piso. tenía un libro Ya. libro de las cuentas del pueblo se llama. Ya. Y teníamos el ingreso y el egreso. Ok. Y sabe que cuando teníamos que hacer algo, por ser un ejemplo, cada pieza no tenía dónde sentarse y nosotros evaluábamos el proyecto, decíamos ya, tantos pisos hay que comprar, pisos de esos plásticos, Para sentarse. y decíamos ya, gastamos, por ser, ingresaba 200.000 pesos entre toda la hermandad, que eran cerca de 300, y se gastaban 400. Aleluya. ¿Me entiendes? O sea, era más lo que salía de lo que entraba, pero nosotros sabíamos que era Dios el que proveía todas esas cosas. O sea, hoy en día no puede venir un hombre de afuera y decir, y pararse ahí en la galería y decir, no, esta galería la hizo tal iglesia. Eso es mentira del diablo. Ya. Porque cuando se inauguró la galería, llegó Farca, que también, aparte de los 950 millones que le entregaron a Capellanía para reestructurar a nivel nacional, lo que Amando al Preso, Amando a Cristo, el proyecto A Paz, que nunca llegó a ningún lado. Y también llegó Farca, que dijo que había donado 50 millones de pesos para la penitenciaría para arreglar dichas calles, que era la calle 4, la calle 10, la calle 9 y la galería 12, que eran las calles donde él había donado los 50 millones para llegar a aquel lugar y ver en qué se había ocupado su plata. Sí, eso salió en las noticias, en el diario de Emol. Sí, y resulta que porque si alguien daba 50 millones y dice yo voy a donar 50 millones para que se arregle tal lado, yo después voy a ir a ver lo que se hizo con la plata. Son 50 millones de pesos. Y cuando llegó Farcas, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Llegó, entró a la galería y vio un palacio, porque eso es un palacio. Ya. A los ojos de afuera, eso, cualquiera que entre a ese lugar es incomparable. No hay lugar en la cárcel como aquel lugar. Ya, es el lugar más céntrico acá en Santiago, ¿no? Sí, es un lugar precioso la Galería 12, todas las escaleras de madera, de pino oregón, con barandas de madera, todo forrado, con lámparas O colgantes. sea, no se nota que es cárcel. No se nota que es cárcel. Pero resulta que cuando él entra, porque iban a inaugurar ese día la galería, Ya. y lo más terrible es que todos los hermanos, hasta el comandante, había un comandante que sabía todo lo que se movía, que los hermanos trabajábamos día, noche, que algunos se amanecían y Wow. dormían en el día, y los del día trabajaban en el día, y los de la noche trabajaban en la noche, para poder terminar. Wow. Y resulta que cuando él entra, lo primero que le dice el capellán, le dice, aquí están sus 50 millones. Ya. Y a todos los hermanos internos se les cayó la cara a pedazos.
¿Sabe por qué? Porque decía, chuta, los hermanos que vienen de afuera, decir, ¿por qué no vienen a ayudar mejor? Que vienen a sacar pecho por cosas que ellos no hicieron. Claro. Porque es como decir, en vez de venir y ayudar a los que están en las cárceles, como dice la palabra en la que leíamos, estuve preso y me visitaste, claro, mucho con lo que sucede en la penitenciaría, que como está al mando de la penitenciaría, capellanía y la matriz que está ahí, que es la metodista pentecostal, que solamente entran los metodistas, no hay hermanos de otro lado que entren ahora. Aleluya. Pero resulta que entran 3 hermanos. Ya no los dejan entrar a la calle 6, ya no los dejan entrar a la calle 4. Estamos hablando de este año ya. De este Ahora, año ya. De este año. O sea, ellos son los que estuvieron a cargo. todavía antes, están ahí. Todavía están ahí. Todavía están O sea ahí. que ese fraude fue hecho por gente que todavía está en la metodista. Todavía está ahí. Gente que todavía tiene cerca de 400 demandas. Aleluya. ¿Por qué? Porque realmente cuando los capellanes trabajan en ciertas cárceles, ellos no trabajan por amor a Cristo. A ellos se les hace un sueldo. Un sueldo por capellanía, que es un sueldo por ser, le entregan hasta una tifa de mayor, le entregan una chaquetilla que dice Gendarmería de Chile, y prácticamente ellos trabajan para el gobierno, no trabajan para Cristo. Y ya como que la perspectiva se les cambia, porque al solo hecho de visitar los presos ya no los miran como un especial tesoro que es de parte de Dios, sino los miran con el signo peso. Y obviamente con la chaquetilla del gobierno ellos los miran como un gendarme más. Y sabe que casi todos los hermanos ya pierden contacto con ellos, porque el que ande, usted sabe que en la cárcel el que anda pegado a un funcionario es Se mal le mira- mirado. Es como en el pueblo judío cuando, ¿no es cierto?, los cobradores de impuestos ya cobraban, ¿no es cierto?, el tributo, lo que era lo que le pasó a Mateo, que era un publicano que cobraba la plata siendo un judío, y los judíos lo tenían por traidor. O sea, en este caso viene a ser lo mismo. Sí, Un pues, interno ve a un interno con un funcionario, esto es un traidor, es un sapo, hay que tenerlo de lejos. sí, pues. Y resulta que ha cambiado tanto la penitenciaría que yo le doy gracias a Dios que está abriendo las puertas en Valparaíso, pero en la penitenciaría no pudimos entrar. Esa es la realidad de las cosas, porque enfrentar a aquellos hombres acarrea consecuencias. Como Ya. ellos son los que están en el mando ahí, y si uno no anda remando para el lado que ellos reman, lo hacen a un lado nomás, pues este no me sirve. Como ellos son los que tienen la jineta ahí, tienen la autoridad y están casados con el gobierno y con el Ministerio de Justicia, no se puede hacer nada al respecto. O sea, podríamos decir que estamos en una segunda etapa del año 333 del emperador Constantino. Algo por el estilo. Es un paralelo del negociado que hizo el emperador Constantino para unir el Estado con la fe de los cristianos y proclamarse emperador de Roma. Ahora entonces estamos haciendo, ya no es, ahí se formó la Iglesia Católica. Ahora estamos hablando de que la Iglesia Evangélica, la Metodista Pentecostal, se ha casado con el Estado para tener un beneficio funcional dentro de la cárcel y trabajar para el Estado. O sea, estamos hablando de que esto merma la salvación de los internos. Porque si ya no quieren estar con una persona así, si los internos ya no les creen a ellos, porque saben que les pagan para eso. Sí, o sea, amén. este tipo no me viene a hablar de Dios, este tipo viene a hacer la pega para ganar su plata. Esa es la parte. O vienen y para sacarme plata a mí que estoy preso. Porque ellos ven así, si esa es la realidad de las cosas, ellos van a la cárcel y no van a que las almas se salven, que es lo O sea que principal. ese capellán que cuando entró Farca dijo aquí están sus 50 millones, obviamente mintió. Mintió Claro que porque sí. la plata jamás llegó adentro, no se hicieron otros trabajos con esa plata, porque ese trabajo que hicieron ustedes lo hicieron con la plata de adentro, de los mismos internos. de los mismos internos. Y resulta que plata que faltó ahí, que fue el hermano Hugo Mateluna, que él era la persona a cargo de la galería por mientras. ¿Ya? Y resulta que para poder solventar los gastos, él pidió 3 créditos en el Banco Falabella. El hermano Mateluna. 3 créditos en los cuales él tiene los pagarés, tiene todo así ordenado. Y resulta que él pidió los 3 créditos para comprar al tiro lo que era yeso, lo que era Becrón, porque el hermano Hugo Cavada, que también encaró ahí en la catedral, y también los comulgaron, porque esa es la palabra que hay en ellos, excomulgan a los hermanos. Cuando los hermanos van y le dicen la verdad delante de sus caras, para ellos es más fácil echarlo. Claro.
porque él fue el único que donó toda la cerámica de la galería. Imagínese usted, y el hermano Hugo Mateluna con el hermano Rubén eran los que entraban la mercadería para que la remodelación fuera hecha. Ya. Pero resulta que a medida que se iban a tener que pagar las cuentas, había que ir pagando las cuentas desde adentro. Porque usted va y para comprarse algo dice, ya lo vamos a comprarlo a tantas cuotas. Y no se puede atrasar. Claro. Resulta que los hermanos dentro se hacían ofrendas, se vendían completos. Nosotros mismos hacíamos mesas de centro, rap. ¿Y sabe lo que hacíamos? Las vendíamos para las otras galerías, para las calles, para poder juntar dinero, para poder pagar eso. Wow. Y más encima, cuando se inauguró la galería, llegaron de la Metodista Pentecostal con una lápida que decía remodelación completa por primera iglesia metodista pentecostal de Chile. Sin embargo, no habían puesto ni un peso. Imagínese usted. O sea, solamente usaron el cargo. Claro. Solamente usaron el cargo. Bueno, esto es una de la parte fea. Esta es una de las partes feas de lo que se puede ver en una cárcel. O sea, la manipulación, el autoritarismo. Ya, es como lo que hacían los fariseos. Los fariseos, el Señor, ¿no es cierto?, cuando le habla acerca de la cátedra de Moisés, ¿no es cierto?, en la cátedra de Moisés se paraban los fariseos y el Señor les dice, ¿no es cierto?, haced todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Sí, amén. Porque ellos ponen cargas pesadas que otros ni siquiera pueden llevar, pero ellos no las tocan ni siquiera con un propio dedo. Estamos hablando de un trabajo que tiene que hacerse con un corazón abierto, honesto y sincero. Yo veo, porque ahora que he estado yendo a la cárcel, gracias a Dios, uno se puede ver que uno lo reciben como si viniera del cielo. De verdad, porque a uno le sonríen, se le acercan, o sea, se acercan los hermanitos, pero también se acercan los que no son hermanos. Sí, y lo saludan y le dan la mano y le dicen gracias por venir. ¿Por qué? Porque si vamos de Santiago hacia el sur, hacia el norte, hacia cualquier parte, uno tiene que gastar el tiempo, benzina, dinero, peaje, y eso no duele, de verdad que no duele. ¿Por qué? Porque uno dice, yo estoy haciendo las cosas para Dios. Amén. Pero ir para allá y extraer sus pocos recursos que ellos tienen para poder, ¿qué? Para pagar un templo, Aleluya. para que esa plata quede para un ministerio. O sea, yo encuentro que eso es algo satánico, de verdad. Amén. Es algo satánico. Yo creo que esa motivación viene del infierno. Y por lo mismo, resulta que se perdió la calle 4, las calles se están desarmando, los funcionarios en el tiempo que estuvimos ahí había un respeto que hasta los funcionarios subían a la galería a pedir la oración, que le regaláramos Biblia, se convertían a Cristo. Funcionarios llegaban a aceptar a Cristo a la galería, galería que no tenía ni siquiera una hora de patio. Aleluya. Ni siquiera una hora de patio, Dios abrió las puertas para que tuvieran patio. ¿Me entiende? Imagínese usted que Dios abrió las puertas en ese tiempo para hacer puntos de predicación el día domingo. Pero resulta que a estas mismas personas les pareció mal y fueron y quitaron la autorización que el mismo alcaide había otorgado para hacer los puntos, para evangelizar la penitenciaría internamente para que no hubieran más muertes, y ellos quitaron eso. O sea, realmente lo que se necesita en estos momentos es gente que ame a Dios en las cárceles. Yo me doy cuenta que cuando en una cárcel no está la iglesia evangélica, no estoy hablando de esa iglesia estatal, no estoy hablando de esa iglesia pagada, estoy hablando de esa iglesia que va, que son gente de escasos recursos, gente que no tiene grandes entradas, pastores, hermanos, predicadores, que van con el corazón abierto a visitar a los internos. Ya, estoy hablando de esa iglesia fiel y verdadera. Hay un cambio dentro del penal. Amén. Hay una transformación dentro del penal. ¿Por qué? Porque escuchan un mensaje verdadero de la Biblia, de la palabra del Señor. Escuchan un mensaje que no está trastocado, ¿no es cierto?, por otros intereses. Escuchan una palabra pura de la Biblia. Y obviamente el Espíritu Santo hace lo suyo. Cambia, transforma, las personas vienen, se arrodillan a Cristo, aceptan al Señor, empiezan a servir a Dios, empiezan a leer la palabra del Señor, los otros hermanitos empiezan a preocuparse de ellos y se ve verdaderamente el crecimiento y el trabajo que se puede hacer a Dios. Sí. En la Biblia también hay varios ejemplos
Por ejemplo, cuando Jeremías también, ¿no es cierto?, lo metieron preso y estaba en el cepo, amarrado, atado. Vemos no solamente en el Antiguo Testamento con Jeremías, también vemos a José, cuando injustamente la mujer, ¿no es cierto?, la esposa de Potifar, que era el capitán del ejército egipcio, acusa a José de querer violarla, abusar de ella, cuando era ella la que tomaba la ropa de José y se la quitaba para que ella se acostara con él. Este hombre salió corriendo, ella grita, dice en Génesis, la palabra del Señor, y obviamente vienen los guardias de la casa, toman preso a José, se lo llevan a Potifar y lo meten en la cárcel. Gracias a Dios no lo mataron, porque era la voluntad de Dios sacar a José para meterlo al palacio y cumplir el plan y el propósito de Dios, meterlo al palacio para que este hombre pueda gobernar de alguna manera y Dios pudiera cumplir a través de una nación impía y pagana el número, ¿no es cierto?, de la formación del pueblo de Israel. Con esto vemos que José era un hombre de Dios que injustamente estuvo en la cárcel. En una oportunidad yo hablé con un varón, hablaba conmigo y me decía, ¿qué piensa usted? Yo llevo 6 años sirviendo al Señor, acá afuera, en la libertad. Yo maté a una persona involuntariamente, defendí mi familia. Esa persona vino a mí con una cuchilla, yo me paré delante de él, lo frené, y el tipo me quería pegar con la misma cuchilla, y cuando se tiró encima mío, yo le pegué, lo golpeé, le quité el arma, y le pegué con la misma arma que él me quería matar, me quería pegar, y lo dejé gravemente herido. Esa persona murió, y yo me entregué a Cristo, estaba mal, él me decía, me contaba, estaba mal, y de verdad que no hallaba qué hacer, que cuando me hablaron de que Dios perdonaba lo que uno hacía, y yo no hallaba cómo limpiar mi conciencia, cómo limpiar mi vida, entonces acepté a Cristo, el Señor me llamó, me perdonó. ¿Cuándo? Cuando me fui a entregar, porque Él se fue a entregar, yo me autodefendí. O sea, eso lo hace un ciudadano honesto, eso lo hace un ciudadano que no es un delincuente, lo hace un ciudadano, ¿no es cierto?, que no tiene problemas con la justicia. A lo mejor era un punga, no sé, un borracho, una persona de mal hablar, de mal aspecto, de malas pulgas, como se dice, pero jamás era un delincuente. Pero cuando quedó adentro, no sé cómo se le llama, esperando una medida cautelar. En otras palabras, queda encerrado hasta que se pronuncie una sentencia. En ese espacio, él escuchó la palabra de Dios en labios de hermanos que iban adentro de la cárcel, aceptó a Cristo, y a los 3 meses salió con libertad. Amén. Quedó firmando, salió con libertad. Él terminó de firmar como 6 años aproximadamente sin poder salir del país ni de la ciudad. Y después cuando tienen que hacer y emitir un juicio, mientras él le daba la medida cautelar, le salió la condena. Le dijeron que había quedado una persona, había muerto por culpa de él, y le dijeron, tú vas a tener que estar preso. Y él ya estaba en la calle sirviendo al Señor, más de 6 años. O sea, en 6 años un cristiano que está libre, si el apóstol Pablo se formó en 3, si los 12 discípulos de Cristo se formaron en 3, que en la mayor parte de los institutos bíblicos, con 3 años de estudios de teología, usted ya queda bien parado, bien formado, no acabado, porque si no está el Espíritu Santo, no puede haber formación, pero con 3 años de servicio a Dios y de estudio teológico, se cree que una persona ya puede servir al Señor con libertad y con conocimiento de causa. Entonces me decía, ¿verdaderamente Dios quiere que yo entre a la cárcel? ¿Verdaderamente Dios quiere que yo sufra dentro? Si ya le estoy sirviendo afuera, ¿por qué no me saca? Y él decía, no, yo no me puedo ir, yo no tengo que ir, estoy con mi esposa, la amo, la trato bien ahora, tengo a mis hijos. Y de verdad que lloraba este varón, lloraba. Y yo le dije, ¿sabe, hermano? Le voy a decir una pura cosa. Si es Dios el que permitió que José estuviera preso injustamente, si fue Dios el que permitió que Jeremías esté preso, si fue Dios el que permitió que el apóstol Pablo esté preso ahí en la ciudad de Filipo, juntamente con Sila, que Pedro estuviera preso en Jerusalén después que fue sanado, ¿no es cierto?, el cojo de nacimiento,
Si fue Dios el que permitió que el apóstol Pablo esté preso cuando conoció, ¿no es cierto?, a Onésimo, y después se lo envía, cuando sale en libertad Onésimo, y se lo envía a Filemón, que era un amigo de Pablo, y le dice, ya no lo recibas como un esclavo, como un preso, como un siervo, recíbelo como hermano. Si verdaderamente fue Dios el que los metió ahí, yo le dije, a lo mejor Dios también te quiere adentro. No para castigarte, sino para que tú seas una bendición para todos los internos. Y yo digo, cuando hay un predicador que ama a Dios, cuando hay un predicador que ama la palabra y que se esfuerza en ser consecuente, Dios lo puede usar. Porque pasaron los años y me dijo, usted tenía razón. Llegué adentro, pasaron un par de meses y Dios me puso a cargo de toda la galería, de toda la iglesia. Me puso a cargo. De mí dependían los predicadores, de mí dependía la obra, la iglesia, yo rendía cuenta a los superiores y Dios me puso ahí con una palabra de Dios para predicarle a los hermanos. Cumplió, no sé si 1 año, 2 años, salió con medida cautelar, quedó firmando y eso le sirvió como madurez y experiencia para saber que Dios es un Dios fiel. Amén. Que a donde nos lleve, Él va a estar con nosotros. Si te manda a la China comunista, si te manda a Irak, si te manda al Medio Oriente a predicar, y si es Dios el que te manda, Dios va a estar contigo. Amén. Si nos dejan un país suave, liviano, en algún país que se permite predicar, gloria a Dios por eso, Dios es fiel. Pero creemos y necesitamos urgentemente que la iglesia evangélica en Chile haga presión. Y no estoy hablando de meterse la moneda. No estoy hablando acerca de estos evangélicos que están en la moneda, porque los evangélicos que están en la moneda están tratando de alguna manera humana, ya no revelada por el Espíritu Santo, sino una manera humana y carnal de cómo arreglar estas cosas que lamentablemente son atroces. Y no lo han hecho bien. No lo han hecho bien. Lamentablemente ha habido mentira, han justificado los fines, han mentido con los fines para conseguir fines, y habiendo mentira en los medios, y eso es un mal moral. Un mal moral. Sí, por eso nosotros tenemos que atender. ¿Qué dice la Biblia respecto a lo que es la cárcel? ¿Debemos nosotros ir a la cárcel? Sí. La palabra de Dios dice que Jesús vino a dar la libertad a los presos. Apertura a las cárceles. Ahora, si el Señor vino también a las cárceles, podríamos decir, no, pastores, que esto es alegórico. Ya, si es alegórico, Él abrió la apertura de nuestra cárcel espiritual, rompió las cadenas de pecado, rompió las cadenas de mentira, rompió las cadenas, ¿no es cierto?, de opresión, la aflicción, el dolor, la angustia. Él rompió las cadenas, pero también dice la palabra que Él da libertad a los oprimidos. También el libro de los Salmos habla acerca de que Él quiere que los presos sean libertados. Amén. Porque cuando un preso está en la cárcel, llora, sufre, sueña, se deprime, trata de hacer algo para olvidarse. Por eso caminan de allá para acá. Es tan chico el espacio, es tan reducido, es tan hediondo, es tan precaria la situación. Las camas son tan viejas que podríamos decir viven hacinados. Hay estadísticas que lamentablemente